Viernes 17 de enero de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con el Señor, con su santa palabra. Les invito para que nos pongamos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en este día nos encomendamos a la intercesión de San Antonio Abad, ilustre padre del monaquismo. Nació en Egipto en el año 250. Al morir sus padres, distribuyó sus bienes entre los pobres, siguiendo el consejo de Jesús. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Luego se retiró al desierto, donde llevó una vida de penitencia durante 80 años. La experiencia del desierto es un método de vida ascética en austeridad, sacrificio y soledad, de la que fue ejemplo insigne y estimulante. Acudían a él toda clase de personas en busca de consejo y ayuda. Murió en el año 356. Con mucha alegría, queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versos del 1 al 5 y el verso 11. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho: he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo: y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 77. No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olviden las acciones de Dios. El Evangelio es tomado de San Marcos en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían,
le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, en la primera lectura que escuchamos del día de hoy, dice el apóstol en la carta a los Hebreos que no podemos nosotros dejar de confiar en las promesas de entrar en el descanso de Dios. Porque nos puede pasar como aquellos que pierden la esperanza, que pierden ese deseo de entrar en la presencia de Dios, en el descanso de Dios, y se puede sucumbir en el mundo del pecado y quedar así expuestos a todo tipo de males y quedar excluidos de la vida eterna. Por eso dice el apóstol: así pues, los creyentes entremos en el descanso. El descanso de Dios es el descanso del alma, el descanso del corazón, la vida eterna. Podemos, queridos hermanos, hacer muchas cosas en este mundo, pero mientras no estemos luchando por entrar en el descanso de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si nuestro núcleo de vida, nuestro propósito no es la eternidad, todo lo demás que podamos hacer pierde sentido, aunque sean cosas buenas. Por eso, queridos hermanos, empeñémonos para que entremos en el descanso, para que nadie caiga imitando la desobediencia de nuestros padres, como termina diciendo la lectura del día de hoy. En el Evangelio se presenta aquel momento en el cual Jesús está enseñando en su casa y entonces se reúne tanta gente, se adentra tanta gente en la casa que no hay lugar para que nadie más pase. Y acercan un paralítico, lo llevaban 4 personas, y al ver que no había lugar por donde entrarlo para presentárselo a Jesús y que Jesús lo sanara, deciden hacer un boquete en el techo, un agujero en el techo y descolgarlo para ponerlo delante de Jesús. Es grande lo que dice el Evangelio, porque dice que Jesús, viendo la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. No podemos olvidar, queridos hermanos, que la sanación de una persona inicia por el perdón de los pecados. Es lo más importante, la salud del alma está por encima de la salud del cuerpo. Y por eso el proceso de sanación que Jesús desarrolla con nosotros va primero con la sanación del pecado, que es el principal mal que nos puede estar haciendo daño en este momento. Y luego de que perdona el pecado del paralítico, la gente empieza a murmurar, sobre todo aquellos escribas fariseos que se encontraban en ese lugar. Critican a Jesús: pero ¿quién es este? ¿Cómo es posible que esté perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Es que no sabían que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene a perdonar los pecados del hombre, porque para eso ha sido enviado, para poder remediar aquellas culpas que por consecuencia del pecado nosotros no podíamos obtener el perdón de Dios. Sin embargo, Jesús
es el Cordero de Dios que viene a borrar, a quitar el pecado del mundo. Así lo presenta Juan el Bautista. Él es el que viene a reparar y nosotros somos perdonados por Dios gracias a la sangre y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra grande, maravillosa, la que hace Jesús con nosotros, perdonar nuestros pecados, sanarnos de nuestros pecados, de nuestra lepra espiritual. Y por eso Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando en sus adentros, dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y es tan grande el poder de Jesús en su palabra sanadora, liberadora, que inmediatamente aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Los que estaban allí mirando quedaron atónitos, llenos de asombro, porque ese hombre que nunca se había podido parar de aquella camilla, ese día se fue caminando con la camilla bajo el brazo y además de eso se fue perdonado. Estaba totalmente sano, totalmente limpio. Esta es la obra, mis queridos hermanos, que Jesús quiere realizar en nuestros corazones. Dispongámonos para Él. Pongamos nuestro corazón delante de Él y permitamos que Él sane nuestros pecados y que nos levante de esas parálisis que nosotros podemos tener. Y finalmente pensar en la grandeza de aquellos 4 hombres que se preocuparon para llevar al paralítico delante de Jesús. Auténticos amigos espirituales. Pidámosle a Dios la gracia de rodearnos de ese tipo de personas que nos lleven hasta los pies de Jesús y máxime aún cuando estemos enfermos, cuando estemos en pecado, cuando estemos paralíticos física o espiritualmente. Queridos hermanos, que la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un bendecido día en el amor de Dios.